Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy hablaremos de un tipo de prueba fundamental que a menudo se pasa por alto. Hablamos de los smoke test o pruebas de humo. Las pruebas de humo constituyen un subconjunto reducido y estratégico de los test existentes en una aplicación que verifican el adecuado funcionamiento de sus partes más críticas. Su nombre proviene de una analogía con la ingeniería electrónica, donde al encender un circuito, lo primero que se comprueba es si literalmente salen humo o chispas, indicando así la presencia de un fallo grave. El propósito principal de estas pruebas es realizar una revisión rápida del producto para detectar problemas en etapas tempranas que afecten a la base misma de la aplicación, evitando así la ejecución de test más largos y costosos. Por esta razón, son especialmente útiles en proyectos en los que las pruebas completas pueden durar un tiempo considerable. La necesidad de pruebas de humo puede en ocasiones evidenciar una deficiencia en la planificación de los tests, que ha provocado su excesiva lentitud e incluso la obligación de ejecutarlos durante la noche. Sin embargo, también existen casos en los que su aplicación se considere una buena práctica y no necesariamente sea sintomático de problemas subyacentes en el mantenimiento de la batería de pruebas. Los smoke tests pueden aplicarse a cualquier lenguaje de programación, aunque son particularmente comunes en lenguajes compilados como Java o C++. Esto se debe a que, al tener que esperar a la compilación del código cada vez que queremos probarlo, surge una percepción aún mayor de la necesidad de identificar rápidamente errores críticos. De hecho, también se les denomina pruebas de verificación de build, ya que su fin principal es confirmar que una build es funcional a un nivel básico antes de proceder con pruebas más exhaustivas. Pero, ¿en qué momento se lanzan las pruebas de humo? En nuestra opinión, pueden existir diferentes momentos clave, dependiendo del flujo de trabajo del equipo, pero los que nos parecen más lógicos son dos. Por un lado, en una pipeline de integración continua, antes de realizar una merge request contra una rama primaria, ya que permiten confirmar que los cambios no rompen lo esencial. Y por otro, tras una instalación en un entorno de producción, para verificar que las configuraciones necesarias, como variables de entorno y otras dependencias, funcionen con éxito. Ahora bien, ¿qué pruebas se incluyen en las pruebas de humo? Normalmente estas estarán formadas por todas las pruebas unitarias, debido a su rapidez, así como por aquellos test de menor granularidad que cubran aspectos prioritarios del software. Estas segundas las deberá determinar cada equipo de desarrolladores, pero como dijimos en el tutorial sobre cobertura de código que os dejaremos en la descripción del vídeo, nosotros haríamos especial hincapié en aquellos que verifican páginas principales, la seguridad en el acceso a los recursos y las funcionalidades relativas a pagos. A continuación, vamos a realizar una pequeña demostración práctica de cómo podríamos implementar las pruebas de humo en el proyecto de Laravel que hemos usado de ejemplo a lo largo del curso. Para este propósito tendremos que servirnos del atributo group de PHP Unit. En vídeos previos ya os mostramos cómo marcábamos nuestras pruebas unitarias con el nombre unit. Así que lo único que nos falta es marcar con otro grupo aquellos tests que no sean unitarios y que queramos que también se ejecuten con nuestras pruebas de humo. Por ejemplo, vamos a suponer que también quisiéramos ejecutar la clase que incluye los tests de sistema que prueban nuestro CRUD de productos. Escribiríamos almohadilla, abriríamos corchetes, group y entre paréntesis podríamos usar el término smoke. Vamos a importar la clase group y ahora abrimos el terminal y vamos a realizar una primera ejecución para ver cuántos tests estamos usando en total. Escribimos vendor bin php unit y vemos que son 110 y que tardan unos 7 segundos. Ahora vamos a escribir la instrucción para ejecutar solo las pruebas de humo. Volveríamos a usar vendor bin php unit, pero en este caso añadiríamos la opción group e indicaríamos los grupos unit y smoke. Y en este caso leemos en pantalla que tan solo se han ejecutado 41 pruebas que han tardado menos de 2 segundos. Estupendo, esto quiere decir que si ahora volvemos a ejecutar las pruebas excluyendo los grupos unit y smoke, deberían ejecutarse las 69 pruebas restantes. Probémoslo. Volvemos a escribir vendor bin php unit, pero en este caso no usaremos la opción group, sino exclude group. Y efectivamente se comprueban 69 pruebas.
Para facilitarnos las ejecuciones de estos comandos, podríamos crear dos scripts de Composer en el fichero composer.json, uno para lanzar solo las pruebas de humo y otro para lanzarlas todas, pero primero las pruebas de humo, con la idea de usarlo en un entorno de pipeline de integración continua. Vamos a abrir el terminal y escribimos composer smoke first. Y como veis, se ejecutan primero las de humo y luego el resto. De esta forma, si un test unitario fallara, nos enteraríamos en poco tiempo y no en muchos minutos o incluso horas. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy sobre Smoke Test. Podéis dejarnos en los comentarios qué os ha parecido o si tenéis alguna duda pendiente por resolver. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo.